Auxilié a un camionero que pedía ayuda, pero su sombra se movía diferente la carretera Federal 40, extendiéndose como una cicatriz plateada a través del desierto de Coahuila. Rara vez ofrecía algo más allá del silencio y el polvo inclemente. Eran las 3 de la madrugada, un horario donde solo los desesperados o los profesionales de la larga distancia se atrevían a desafiar la oscuridad envolvente. El inspector Elías Mora, conocido por su implacable lógica y su rechazo vehemente a lo accidental, detuvo su vehículo utilitario a 100 metros del tractor remolque averiado. Las luces de emergencia del camión parpadeaban con una cadencia cansina, creando destellos rojos y azules que apenas lograban perforar la negrura total que lo rodeaba. Elías había sido convocado al lugar por la naturaleza inusual del informe, una solicitud de auxilio vehicular que culminó abruptamente en un escenario que la patrulla de caminos no pudo clasificar. Un camionero, identificado como Ricardo Vega, había solicitado asistencia mecánica urgente, pero al llegar los técnicos encontraron la cabina intacta y vacía. Lo verdaderamente extraño no era el camión, sino las marcas evidentes en el asfalto. No eran huellas de un frenazo o de un patinazo, sino de arrastre, largas y profundas, sugiriendo que algo o alguien pesado había sido jalado deliberadamente desde el arcén hacia la densa maleza del lado este de la carretera. Elías abandonó su vehículo y se acercó lentamente, su linterna explorando la escena con precisión metódica, ignorando inicialmente las huellas obvias. No le interesaba el vehículo en sí, le interesaba la luz y su interacción con el entorno. Los faros principales del camión, aún encendidos, proyectaban una intensa línea de luz blanca que chocaba contra una barrera de rocas a pocos metros de distancia. Era una fuente lumínica fija y potente. La física, reflexionó Elías, era una constante inmutable, la base de toda verdad verificable en un universo caótico. Se detuvo exactamente donde las marcas de arrastre comenzaban a ser menos profundas. Allí, los técnicos habían demarcado una mancha indistinta, una mezcla coagulada de aceite, barro y quizás algo más orgánico. Sin embargo, lo que capturó la atención de Elías de manera inmediata no fue la mancha, sino la extraña geometría de la sombra que un cono vial de color naranja, olvidado y ladeado, proyectaba sobre la superficie del asfalto. Un objeto singular con una única fuente de luz constante debería proyectar una sombra singular y completamente coherente. Pero esta sombra parecía estirarse en 2 direcciones ligeramente opuestas, como si el cono estuviera siendo iluminado simultáneamente por 2 fuentes de luz ubicadas en ángulos imposibles de coincidir, o como si la superficie misma de la carretera se hubiera deformado momentáneamente para capturar un movimiento fugaz. Era un detalle sutil, casi imperceptible, un error minúsculo en la matriz de la realidad que solo un ojo obsesivamente entrenado para buscar anomalías podía detectar con la intensidad de la luz cenital. Si el cono se moviera, la sombra se distorsionaría por la inercia del movimiento. Si la fuente de luz se hubiera desplazado, la sombra cambiaría radicalmente su ángulo. Pero el cono estaba completamente estático, los faros del camión, fijos e inamovibles. La sombra, no obstante, indicaba una acción que desafiaba la lógica espacial más básica. Sugería que, por un instante crucial, mientras el conductor Ricardo Vega interactuaba con lo que fuera que había solicitado auxilio, la silueta registrada de ese evento se había comportado de una manera que contradecía la fuente lumínica principal. Elías, un hombre que despreciaba los misterios que se resolvían con explicaciones simplistas, o peor aún, con fenómenos paranormales, sintió un escalofrío de pura curiosidad intelectual. Este no era un simple secuestro o un robo de carga.
Esto era la evidencia palpable de una manipulación tan precisa y engañosa de la perspectiva y la física que rozaba lo imposible. La sombra, ese rastro etéreo del no ser, se había comportado de manera diferente a lo esperado. En esa anomalía lumínica residía la clave fundamental de la verdad, una verdad oculta tras capas de engaño magistral. Elías comprendió que la investigación no versaría primariamente sobre quién había desaparecido a Ricardo Vega, sino sobre cómo habían logrado que la propia sombra de la interacción traicionara las leyes fundamentales del universo conocido. El desierto, mudo testigo y archivista de secretos, guardaba una mentira perfecta. El desafío estaba lanzado, una prueba de fuego a su fe en la coherencia de la realidad física y la astucia infinita de la maldad humana. La búsqueda de justicia comenzaba en esa inquietante disonancia lumínica. Elías sabía que los asesinos y los criminales dejaban huellas de carne y hueso, rastros de ADN y huellas dactilares, pero un criminal que lograba doblegar la luz misma era un adversario que operaba en un plano completamente diferente, jugando con la percepción misma de sus víctimas y de la policía. Debía descifrar el truco, entender la mecánica del engaño antes de que la verdad se desvaneciera por completo en la vasta oscuridad. La distorsión en la sombra era el hilo de Ariadna que lo guiaría a través de un laberinto de mentiras. Elías dio la primera orden a su equipo, que ya llegaba al sitio. No debían tocar el camión ni la maleza, sino concentrarse en un radio de 10 metros alrededor del cono. Necesitaba recrear la luz, medir los ángulos y, crucialmente, intentar replicar la sombra aberrante. Solo la deducción pura, libre de prejuicios, podría sacar a la luz el mecanismo detrás de la sombra engañosa y, por extensión, el destino de Ricardo Vega. La noche se hizo más pesada, cargada con la promesa de una verdad inquietante que redefiniría los límites de lo que Elías creía posible en la esfera del crimen organizado. Elías se preparó para un viaje que lo llevaría más allá de las simples motivaciones humanas hacia el corazón de una traición orquestada con precisión matemática. La investigación se transformaría en una cacería de fantasmas ópticos, donde cada ángulo de visión y cada fuente de iluminación se convertiría en un posible cómplice o una distracción. Elías tomó una fotografía del cono y su sombra anómala, marcando el inicio formal de lo que pronto se conocería como el caso Penumbra. La víctima había buscado auxilio en la desolación, y lo que encontró fue un depredador que utilizaba la oscuridad y la luz como herramientas para borrar su rastro, dejando como única evidencia un espectro que no obedecía a la ley. El desierto se preparaba para revelar sus secretos más oscuros. El inspector Elías Mora, sintiendo el frío metálico de la madrugada, supo que el móvil no sería dinero, ni venganza simple, sino algo mucho más complejo, la demostración de un poder absoluto sobre la realidad percibida. La víctima, Ricardo Vega, se había convertido en un simple peón en un juego de sombras y geometría retorcida. Elías juró que, aunque la sombra se hubiera movido de manera diferente, la justicia se movería con una lógica inquebrantable. El rastro continuaba hacia la maleza, donde la oscuridad engullía las marcas de arrastre. Elías encendió un foco adicional, proyectando una luz lateral para comparar la nueva sombra con la anomalía. La nueva sombra era perfectamente coherente. La distorsión original había sido momentánea, fugaz, pero suficiente para dejar una marca indeleble en la percepción de la escena. Indicaba que el evento crucial de la desaparición había sido un acto coordinado, un instante coreografiado de engaño lumínico. Había que encontrar a la mente maestra detrás de esta puesta en escena perfecta, aquel que entendía la luz y la sombra
no como elementos naturales, sino como instrumentos de coerción y ocultamiento. Elías se ajustó el abrigo, la desolación del desierto contrastando con el frenesí silencioso de su mente. La verdad estaba ahí, escondida en el ángulo equivocado de una sombra. La ruta de la investigación se dirigiría ahora hacia aquellos que pudieran beneficiarse de una desaparición rápida y de un rastro tan absurdo que forzaría a cualquier investigador a buscar explicaciones simplonas, pasando por alto la manipulación óptica. La hipótesis inicial, la única viable para un hombre de ciencia como Elías, era que la aberración lumínica se había logrado mediante un segundo proyector de alta potencia activado milisegundos antes del arrastre, creando una superposición de sombras que deformaba la percepción de la realidad espacial. Este proyector, sin embargo, había sido retirado del lugar con la misma eficiencia que la víctima. Eso implicaba un equipo, una planificación obsesiva y recursos financieros significativos. Elías dejó atrás el cono anómalo y siguió el rastro de arrastre, adentrándose en el silencio espeso de la maleza del desierto. La búsqueda del camionero había comenzado oficialmente, pero Elías sentía que, en realidad, estaba buscando al arquitecto de la mentira perfecta. El rastro lo llevó a una abertura entre el mezquite espinoso, donde las huellas eran menos claras, pero innegablemente humanas, sugiriendo una lucha breve pero intensa. Elías notó que las pisadas del victimario eran sorprendentemente ligeras y coordinadas, no propias de un enfrentamiento desesperado, sino de una ejecución planificada con frialdad. El camionero Ricardo Vega, por las huellas de sus botas pesadas, había sido tomado por sorpresa. La sombra se había movido de manera diferente porque en ese instante la realidad misma había sido alterada por un maestro de la ilusión criminal. Elías ya no buscaba un cuerpo, sino una explicación para el fenómeno óptico, sabiendo que al entender el cómo, el quién se revelaría inevitablemente. Elías examinó una roca afilada cerca del final del rastro visible. La superficie de la roca estaba pulida de una manera inusual, no por el tiempo, sino por la fricción rápida de un material no orgánico, quizás metal o alguna fibra sintética resistente. Esto era el indicio de que el cuerpo de Vega había sido arrastrado no solo por la fuerza física, sino ayudado por un mecanismo, posiblemente un cabrestante o un arnés ligero, que aceleró la desaparición más allá de lo que la física de un simple forcejeo podría explicar. La rapidez con la que se había activado y desactivado la trampa lumínica y mecánica era la marca de un profesional que no dejaba cabos sueltos, solo anomalías diseñadas para confundir. Al regresar a la carretera, el sol comenzaba a asomar tímidamente en el horizonte, tiñendo el desierto con colores ocres y rojos. La luz del amanecer bañó la escena, disolviendo por completo la sombra anómala. Con la luz natural, todo parecía normal: un camión averiado, un conductor desaparecido, pero Elías recordaba la distorsión, la evidencia de la alteración. El enigma ahora se trasladaba de la escena física a la esfera digital, buscando a alguien con los recursos, la inteligencia y la absoluta falta de moralidad para orquestar un crimen basado en la manipulación de la luz y la sombra. La investigación se enfocó en el cargamento que Ricardo Vega transportaba, un cargamento de alta tecnología destinado a la capital, que podría ser el verdadero motor de esta compleja desaparición. Elías reunió a su equipo. Les ordenó que investigaran el historial financiero, las enemistades y los movimientos recientes de Ricardo Vega. Pero les hizo una advertencia crucial: debían centrarse en cualquier persona o entidad con acceso a equipos ópticos militares o cinematográficos avanzados. La clave de este misterio no era la fuerza bruta, sino la precisión engañosa. Elías pensó en el último contacto de Vega, una llamada a una compañía de auxilio vial.
La transcripción de esa llamada era un punto de partida crucial. Vega había sonado calmado al principio. Luego su voz se había cortado abruptamente, no por un grito, sino por un silencio repentino, como si un interruptor se hubiera desconectado. La empresa de logística para la que trabajaba Vega, Trans Epsilon, era una entidad conocida por su eficiencia y secretismo en el transporte de materiales sensibles. Elías se preparó para viajar a la sede de la empresa en Ciudad de México, sintiendo que la verdad de la sombra aberrante se encontraba en las salas de juntas blindadas y no en la maleza desértica. La desaparición de Vega era solo el efecto secundario de un plan maestro de robo o de encubrimiento, donde la vida humana era menos importante que la perfección de la ilusión. La investigación de Elías se sumergió en el mundo corporativo de Trans Epsilon. Su primer punto de contacto fue Valeria Rivas, la directora de seguridad de la empresa, una mujer joven y extremadamente competente, con un historial militar impecable y una frialdad calculada que la hacía parecer impenetrable. Elías la observó durante la primera entrevista en la oficina central. Ella proyectaba una imagen de profesionalismo intachable, pero su manejo de la luz en su propia oficina, con persianas ajustadas a un ángulo exacto para evitar sombras duras, despertó inmediatamente el instinto de Elías. Valeria Rivas ofreció cooperación total, pero sus respuestas eran demasiado pulidas, demasiado precisas. Habló del cargamento, un lote experimental de chips de procesamiento cuántico, valorado en miles de millones. Ella enfatizó que el robo era la única explicación plausible, descartando cualquier conflicto interno. Elías, sin embargo, se centró en un detalle menor. Valeria mencionó que el camión de Vega tenía un sistema de rastreo satelital de última generación que misteriosamente había fallado 5 minutos antes de la llamada de auxilio. Elías, utilizando su aguda capacidad de deducción, sabía que un fallo electrónico tan oportuno no era casualidad. Si alguien podía manipular una sombra, podía manipular una señal satelital. Le pidió a Valeria los registros de mantenimiento del sistema de rastreo. Ella accedió de inmediato, con una sonrisa cortés que no alcanzaba sus ojos. Paralelamente, el análisis forense de la escena del crimen reveló partículas microscópicas de un polímero especial incrustadas en el cono vial cuya sombra se había distorsionado. Este polímero era utilizado en la fabricación de equipos de proyección holográfica y sistemas de camuflaje pasivo, elementos que solo entidades con acceso a tecnología de punta poseían. Esto reforzaba la teoría de Elías. La sombra no se había movido diferente por magia, sino por la superposición de una imagen proyectada, un fantasma óptico diseñado para engañar al ojo humano y a las grabaciones. Elías comenzó a sospechar que Valeria Rivas no solo conocía el plan, sino que podría haber sido la arquitecta intelectual de la desaparición, utilizando su conocimiento de seguridad avanzada para crear una coartada de robo perfecto. Su oficina, impecablemente diseñada para controlar la luz, parecía un reflejo de su mente, calculada, precisa y carente de cualquier sombra moral. Elías observó que Valeria tenía un pequeño corte en la palma de su mano, un detalle que ella intentaba ocultar discretamente con su otra mano. Esto sugería una lucha física reciente, algo que contradecía su imagen de directora administrativa. La investigación se centró en 2 personas clave: Valeria Rivas, la directora de seguridad de Trans Epsilon, y un ex empleado descontento, Héctor Solano, un genio en óptica y diseño de software despedido meses antes por intento de sabotaje a los sistemas de rastreo. Héctor representaba el conocimiento técnico y Valeria el acceso logístico y la coartada perfecta.
Elías creía que ambos podrían estar trabajando juntos, o que uno estaba incriminando al otro utilizando su propio conocimiento. Elías visitó a Héctor Solano. Lo encontró en un taller abandonado en las afueras de la ciudad, rodeado de prototipos ópticos y equipos de proyección avanzados. Héctor, consumido por la paranoia y el resentimiento, se mostró desafiante, pero negó cualquier participación en la desaparición de Vega. Durante la entrevista, Héctor se obsesionó con la luz. Explicó a Elías las complejidades de la proyección direccional y cómo una sombra puede ser replicada y movida artificialmente para simular el desplazamiento de un cuerpo, creando un efecto visual que contradice la fuente de luz real. Héctor, sin saberlo, le dio a Elías la confirmación de la técnica utilizada en la carretera 40. Había habido una proyección holográfica sutil del cuerpo de Vega en movimiento, superpuesta a la sombra real, creando la aberración. La intención era clara: hacer que la policía perdiera el tiempo buscando una explicación física imposible, mientras los verdaderos culpables escapaban con el cargamento y la víctima. Elías se dio cuenta de que Héctor había proporcionado la herramienta intelectual, pero ¿quién había ejecutado la obra con tanta frialdad? El corte en la mano de Valeria Rivas regresó a la mente del inspector. Un genio técnico como Héctor probablemente no se expondría al arrastre físico en el desierto. La directora de seguridad, sin embargo, tenía el entrenamiento militar para manejar una confrontación y el acceso a los códigos de rastreo. Elías regresó a Transepsilon, confrontando a Valeria con los hallazgos del polímero y la técnica de proyección. Ella mantuvo su compostura, negando rotundamente conocer a Héctor Solano o cualquier tecnología de camuflaje. Pero Elías notó un cambio en su lenguaje corporal. Por primera vez, las manos que controlaban las persianas estaban tensas. Elías desplegó su carta de triunfo, la transcripción de la llamada de auxilio de Ricardo Vega. Aunque el audio se había cortado, los expertos habían logrado aislar un ruido de fondo que no era del camión ni del desierto. El sonido rítmico de un equipo de ventilación industrial de alta gama, muy similar al que se usaba en el centro de datos de Transepsilon. Esto sugería que Vega no había sido atacado por sorpresa, sino que había sido engañado para ir a una ubicación preestablecida antes de ser llevado al desierto. Valeria palideció ligeramente, pero rápidamente recuperó su máscara de profesionalismo. Elías se centró en la coartada de Valeria. Ella afirmó haber estado en una reunión de seguridad toda la noche del incidente. Elías había verificado esto, pero había una brecha de media hora en la documentación, justo antes de que el camión de Vega llegara al punto de auxilio en la carretera. Elías explicó su teoría. Ricardo Vega no había pedido auxilio a la compañía de grúas, sino a Transepsilon directamente, a un número de emergencia conocido solo por personal de alta confianza. Vega había detectado un problema con el cargamento y fue interceptado por Valeria, quien simuló ser personal de ayuda en un punto intermedio, aprovechando el fallo de rastreo que ella misma había programado. Valeria, en un intento desesperado por desviar la atención, acusó directamente a Héctor Solano, afirmando que había utilizado la tecnología de proyección para incriminarla. Ella afirmó que el polímero era evidencia de que el genio en óptica estaba detrás de todo. Pero Elías no se dejó engañar. Él sabía que el que planea el crimen perfecto siempre intenta dejar una evidencia que apunte a su cómplice o a su chivo expiatorio. Elías reveló que el corte en su mano, la herida que intentaba ocultar, no era por una defensa, sino por la fricción de un cable de fibra óptica extremadamente delgado, el mismo tipo de cable utilizado para alimentar remotamente el proyector holográfico que generó la sombra anómala. Valeria se quebró bajo la presión. La desaparición de Vega no era por el robo del cargamento cuántico, sino por la ocultación de un error masivo en esos chips.
un error que ella, como directora de seguridad, debía haber detectado y reportado. Al intentar encubrir la falla, orquestó la desaparición de Vega, quien había descubierto el secreto. Utilizó el conocimiento de Héctor Solano, robando sus prototipos y su técnica de proyección, para crear una escena de crimen imposible que distrajera a la policía con la física cuántica, mientras ella vendía el cargamento defectuoso a un tercero sin escrúpulos. La verdad de la sombra era, irónicamente, la verdad del engaño. La sombra se movió diferente porque no era la sombra de Vega, sino la sombra de una mentira proyectada con tecnología de camuflaje. Valeria había utilizado la luz para ocultar la verdad, y Elías había usado la misma luz para exponerla. Valeria fue arrestada, su coartada de profesionalismo desmoronándose ante la fría evidencia de la óptica manipulada. Elías, sin embargo, no sintió la satisfacción habitual. La búsqueda de justicia había revelado una traición profunda, una donde la ambición corporativa superaba cualquier principio ético. Ricardo Vega fue localizado con vida días después, herido pero a salvo, abandonado en un almacén tras el fracaso de Valeria para manejar su rápida eliminación. Elías regresó a la carretera 40 para un último chequeo de la escena. El cono naranja ya había sido retirado y el asfalto solo mostraba las huellas del tráfico normal. Pero Elías recordaba la sombra, la evidencia efímera de cómo la verdad puede ser retorcida por la astucia humana. La lección del caso Penumbra era clara. Cuando la realidad se distorsiona de manera inexplicable, el culpable no es un fantasma, sino un ser humano que comprende la ciencia mejor que el resto y la utiliza para sus fines más oscuros. La luz y la sombra, concluyó Elías, eran tan maleables como la moralidad de algunos individuos. Elías había regresado al mundo ordinario, pero ahora veía cada sombra con un escepticismo renovado, sabiendo que detrás de la ilusión siempre se escondía la mano de un mentiroso magistral. La justicia se había servido, no a pesar del engaño óptico, sino descifrándolo. No obstante la aparente clausura del caso con la detención de Valeria Rivas, la trama de la ofuscación persistía como un rescoldo inquietante. Elías no podía sacudirse la sensación de que, a pesar de haber desmantelado la ilusión óptica, la verdad más profunda permanecía inaccesible, como si la sombra inicial solo hubiese sido la cortina de un teatro mucho más vasto. La excesiva complejidad de la desaparición, que requirió tecnología de camuflaje de élite, parecía desproporcionada para el simple encubrimiento de chips defectuosos. Era como usar una bomba atómica para romper una nuez. Por consiguiente, Elías ordenó un escrutinio forense exhaustivo sobre el cargamento recuperado. No se limitaron a verificar si los chips cuánticos estaban funcionales, sino que los sometieron a análisis de materiales no destructivos. El resultado, cifrado en patrones de difracción de rayos X, fue el punto de inflexión que Elías había estado esperando. Contrario a la presunción inicial, los chips no mostraban errores de fabricación inherentes. Su procesamiento era impecable. El fallo no era funcional, sino intencional. Además, un análisis exhaustivo reveló diminutas incisiones casi invisibles en la capa superior de silicio. Eran grabados nanométricos que requerían el equipo de precisión de un laboratorio de microelectrónica avanzado para su identificación. Estos patrones no eran aleatorios. Componían un diagrama, una sofisticada puerta trasera que permitía el acceso remoto y la extracción de datos sensibles, incluyendo algoritmos propietarios de los clientes de Trans-Epsilon. Elías comprendió entonces que el verdadero valor del cargamento no era su capacidad de procesamiento, sino su capacidad latente de espionaje industrial a escala global. De ahí que la perspectiva mutara radicalmente.
Valeria Rivas no había intentado ocultar un defecto. Había intentado impedir que el cargamento adulterado llegara a su destino final, dándose cuenta tardíamente de que la compañía había sido comprometida para un acto de sabotaje económico. Su plan de desaparición, su torpe intento de emplear la ilusión lumínica robada a Solano, fue una maniobra de bloqueo, una reacción desesperada. El corte en su mano, la herida que Elías había juzgado como evidencia de su culpa en el arrastre, era en realidad el vestigio de su lucha por desconectar o destruir el dispositivo de proyección de forma apresurada. Una evidencia de pánico, no de planificación fría. Elías se adentró en la génesis de las piezas de hardware utilizadas en la proyección. La fibra óptica y el polímero especializado no procedían de los laboratorios caseros de Solano, sino de lotes de prueba de una subsidiaria de Omnitech, el principal competidor de Trans Epsilon. Omnitech no solo buscaba la ruina de su rival, sino que pretendía infiltrar sistemas críticos de infraestructura utilizando estos chips troyanos. La desaparición de Vega fue una pieza del ajedrez para asegurar que, si el cargamento era interceptado, la atención se centraría en un simple robo o en una narrativa de ciencia ficción sobre sombras manipuladas, distrayendo a los investigadores de la verdadera amenaza, la vulnerabilidad del hardware a nivel microscópico. La mente detrás de Omnitech, un enigmático director conocido solo por su alias, el Geómetra, emergía como el verdadero antagonista. Su estrategia no consistía en eliminar rivales físicamente, sino en desintegrar la confianza en la lógica y la seguridad, utilizando la propia realidad como campo de juego para sus engaños. Había utilizado a Valeria, a Vega, e incluso a Elías mismo, como elementos en su sofisticada ópera de desinformación. Ahora, la misión de Elías ya no era solo impartir justicia por una desaparición, sino neutralizar una amenaza que se extendía al corazón de la estabilidad económica y tecnológica. La sombra anómala había sido un señuelo brillante, un espejismo óptico para desviar la mirada de la verdad grabada en la escala de los nanómetros. El caso Penumbra se había transformado en una carrera contra un maestro del engaño que operaba en la frontera entre la microfísica y el espionaje corporativo. Elías sabía que debía actuar con rapidez, pues el verdadero enemigo no temía la luz, sino que la usaba a su favor, tejiendo la mentira desde la propia estructura de la materia. La investigación apuntaba ahora hacia una confrontación que se libraría en el silencio de los servidores y el caos de la información manipulada. La implacable lógica de Elías le exigía excavar más allá de la confesión de Rivas y la evidencia de los chips alterados. El caso de la sombra, ahora desvelado como un acto de sabotaje nanométrico, revelaba una coordinación temporal que, aun siendo precisa, resultaba excesivamente conveniente. No obstante la claridad emergente en cuanto al móvil de espionaje corporativo, subsistía una fisura irritante en el entramado de tiempo que Rivas había presentado como inmutable, una sensación de que el adversario no solo había alterado la escena, sino que había reescrito el libreto entero. Profundizando en el espectro digital de la compañía de transportes, los analistas de Elías detectaron una anomalía que no versaba sobre datos, sino sobre el tiempo mismo. Los registros internos de Trans Epsilon mostraban una desviación infinitesimal en la sincronización de los servidores de logística y rastreo. No se trataba de un error de hardware, sino de una reprogramación escalonada que sutilmente adelantaba o atrasaba la hora de eventos cruciales por márgenes de milisegundos. Esta desincronización, imperceptible para los usuarios finales, era catastrófica para la trazabilidad forense, pues hacía imposible cotejar la secuencia de hechos con precisión absoluta. En consecuencia, la comprensión de Elías se invirtió por completo.
Siendo la sombra holográfica el señuelo para la ubicación espacial, la manipulación temporal funcionaba como coartada para el momento real del crimen. El geómetra no solo había falsificado el entorno físico mediante proyecciones ópticas, había reescrito la cronología del incidente. La llamada de auxilio de Vega en la carretera 40 dejó de ser el inicio del incidente y se reveló como el epílogo forzado de una intercepción ejecutada horas antes de lo que los sistemas marcaban. El lapso de tiempo durante el cual Vega estuvo bajo control del geómetra no era de minutos, sino de una jornada laboral casi completa. Además, esta nueva perspectiva destapaba una verdad incómoda sobre la verdadera intención del ataque. Elías se había enfocado en el transporte y la recuperación de los chips alterados, los cuales eran meros señuelos de baja rentabilidad. Mientras la policía se entretenía persiguiendo el rastro de la luz manipulada en el desierto, el geómetra había utilizado el lapso de tiempo cronológicamente borrado para atacar el verdadero objetivo, la bóveda de datos primarios del fabricante original de los chips, una instalación de alta seguridad en Silicon Valley, protegida por la presunción de que sus datos estaban seguros mientras el cargamento físico se movía. Este nivel de planificación trascendía el espionaje corporativo ordinario y rozaba la maestría en la guerra psicológica. Elías se enfrentaba a un adversario que veía la investigación policial no como un obstáculo, sino como una variable predictiva dentro de su modelo de riesgo. El geómetra construía narrativas de engaño con la misma precisión que un relojero ensambla un mecanismo, anticipando cada movimiento deductivo de las autoridades, asegurándose de que la policía gastara recursos valiosos persiguiendo un fantasma óptico, mientras la verdadera operación de extracción de datos se llevaba a cabo en el silencio de un servidor remoto. Elías sintió que había estado jugando una partida de ajedrez donde el tablero y las reglas estaban siendo modificados en tiempo real por el oponente invisible. Por consiguiente, la única ruta viable para interceptar al geómetra era abandonar la fijación en los restos del incidente del desierto y saltar directamente al patrón futuro de sus acciones, asumiendo la cronología real. Elías tuvo que recalibrar su equipo para buscar cualquier pico de transferencia de datos masiva que coincidiera con el lapso de tiempo verdadero que el geómetra había intentado ocultar mediante la desincronización de los relojes. La carretera ya no era el árido tramo de Coahuila, sino los cables submarinos de Internet, y la sombra que buscaba era ahora el rastro fantasma de billones de bits de información robados, moviéndose a la velocidad de la luz hacia un destino clandestino. La cacería había entrado en su fase más abstracta e intensa, requiriendo un cambio radical en la percepción de la realidad por parte del detective. Elías, en su introspección forzada, reconoció que la manipulación temporal desplegada por el geómetra constituía una firma mucho más audaz que la mera alteración óptica. Ya no se trataba de engañar al ojo con luz proyectada, sino de perturbar la estructura misma de la causalidad, la secuencia ineludible de causa y efecto en la que se funda toda investigación criminal. Reflexionó sobre la profundidad de este desafío. Al distorsionar la línea de tiempo, el adversario lograba una coartada perfecta, no para sí mismo, sino para el acto del crimen, volviéndolo imposible de datar con certeza y, por ende, de refutar con pruebas circunstanciales. Adicionalmente, se hizo evidente que este control cronológico no era un fin en sí mismo, sino un medio para una maniobra de triangulación. Considere el lector la complejidad que implica no solo robar datos, sino forzar la evidencia circunstancial a converger en un punto espacial y temporal predeterminado y falso. El geómetra había utilizado la escena del camión averiado como un punto focal de distracción,
una especie de faro de humo que atraía la atención policial hacia un lugar irrelevante, mientras la acción crucial se desarrollaba en la quietud de los servidores remotos. Por consiguiente, la verdadera víctima de la manipulación no fue solo Vega, sino el sistema de credibilidad que sustenta la ley, la fe en que los eventos suceden en el orden que los registros indican. Aunado a esto, Elías descubrió que la desincronización de los relojes del sistema no afectaba a todos los servidores por igual. El geómetra había implementado un algoritmo de deriva selectiva, asegurándose de que los logs de seguridad internos, aquellos que registran el acceso físico y los comandos de anulación de emergencia, se vieran mínimamente afectados, mientras que los registros de tráfico de red y de rastreo GPS mostraban la máxima inconsistencia. Esta estrategia meticulosa permitía al geómetra conservar un registro verídico de sus propios movimientos dentro del sistema, utilizándolo como una bitácora privada de la verdad, mientras que la bitácora pública, la que vería Elías, era una quimera temporal diseñada para el caos y la confusión. Esto no era un simple robo de información, era la construcción de una realidad paralela forense. Por otra parte, la investigación reveló un patrón de comunicación cifrada que curiosamente se originaba en una red de baja latencia utilizada por una comunidad académica especializada en criptografía avanzada en Múnich. El geómetra no estaba extrayendo los datos de una sola ubicación, sino que los había fragmentado en micropaquetes y los estaba enviando a través de un puente de latencia internacional, utilizando la velocidad de transferencia como una capa adicional de camuflaje. La clave para desenmascarar esta ruta de escape no residía en la intercepción de los datos robados, sino en la identificación de los patrones de silencio en la red. Donde debería haber habido un flujo constante de tráfico corporativo, el geómetra había insertado periodos calculados de inactividad, creando huecos deliberados en el tejido de la comunicación normal. En este sentido, la figura del antagonista se reconfiguraba de un mero saboteador a un arquitecto de la invisibilidad digital. Su arma más potente no era el conocimiento de hardware o software, sino una comprensión profunda de la psicología de la detección y la debilidad humana frente a lo absurdo. El geómetra se apoyaba en la premisa de que los investigadores buscarían el rastro más obvio y físico, como la sombra en el desierto, desechando la evidencia más sutil y abstracta, como la deriva de los milisegundos. Finalmente, la única forma de contraatacar esta avanzada manipulación temporal era obligar al geómetra a utilizar su verdad oculta. Elías diseñó una contramedida audaz: inyectar en los sistemas de Trans-Epsilon una pieza de información falsa, pero altamente sensible, cronometrada para aparecer en los logs de seguridad con una hora ligeramente anterior a la supuesta intercepción de Vega. Si el geómetra utilizaba su bitácora privada para verificar esta nueva amenaza, tendría que alterar la cronología oficial para cubrir la intrusión, revelando así la ubicación exacta de su nodo de control al romper su propia regla de silencio temporal. La cacería había pasado de la deducción a la estratagema, de la luz a la sombra del tiempo. A pesar de este panorama desalentador, Elías percibió que la verdadera intención de el geómetra, más allá del hurto de datos, residía en la capacidad de desintegrar la moral operativa del equipo investigador. La manipulación temporal, tan fina y extendida, forzaba a los analistas de Elías a reconstruir los eventos una y otra vez, desperdiciando ciclos de procesamiento y fatiga cognitiva en la persecución de una cronología que el adversario sabía desde el principio que era una invención. Este agotamiento sistémico era una táctica de guerra psicológica diseñada para erosionar la confianza
en las herramientas forenses estándar. Más aún, el proceso de exfiltración de los algoritmos propietarios estaba camuflado bajo una capa de anonimización ingeniosa. Los datos robados no viajaban como paquetes únicos de gran volumen, lo cual habría sido fácil de detectar. En contraste, el geómetra había encapsulado cada fragmento de información sensible dentro de la estructura de metadatos de archivos de tráfico benigno. Imaginemos que cada megabyte de información corporativa normal, como los informes diarios de fluctuaciones bursátiles o las actualizaciones de software de climatología para los camiones, contenía, disimulada en su codificación más profunda, una hebra de código robado. Esta técnica, conocida como esteganografía de tráfico, hacía que los datos sustraídos se volvieran virtualmente indistinguibles del ruido blanco legítimo de la red. Los sistemas de alerta de seguridad simplemente registraban un tráfico normal, ajeno al contrabando microscópico de inteligencia. Profundizando en el modus operandi, se descubrió que la genialidad de El Geómetra radicaba en su dominio del refuerzo negativo. El adversario había sembrado meticulosamente rastros de su supuesta inexperiencia o errores menores en el sistema, diseñados para ser descubiertos por Elías en etapas intermedias. Por ejemplo, una falla simulada en un protocolo de firewall obsoleto, inmediatamente corregida por el atacante, servía para reafirmar la narrativa de un intruso que escalaba privilegios de manera convencional, distrayendo la atención del método de extracción ultrarrápido y disimulado. El geómetra proveía las migas de pan que, aunque erróneas, satisfacían la necesidad del investigador de encontrar un patrón lógico y familiar, actuando como un faro que, en realidad, señalaba una playa desierta. Por añadidura, la vulnerabilidad crítica para la extracción no residía en un puerto de red abierto, sino en un punto de interconexión físico en la red de fibra óptica municipal, alejado kilómetros de las instalaciones de Trans Epsilon. Se trataba de una caja de empalme subterránea de alta densidad, manejada por un contratista de infraestructura terciario y no por la propia empresa de seguridad. El geómetra había logrado acceder a este nodo de distribución primario e instalar un dispositivo de derivación de señal pasiva, conocido como un grifo óptico, que duplicaba el tráfico sin crear latencia detectable. Este dispositivo físico se alimentaba de una fuente de energía independiente y camuflada, volviendo la cacería una exploración de la infraestructura civil que nadie consideraría como un punto de compromiso de datos corporativos de alto nivel. Consideren la magnitud de esta falacia, pues implicaba que la cadena de custodia digital, que se presume intacta si el perímetro de seguridad ha sido respetado, fue violada en un punto ciego que se encuentra fuera del control jurisdiccional de la víctima. Elías contempló la red de engaños como un caleidoscopio de mentiras. Cada vez que giraba una capa de la realidad, se revelaba una nueva estructura de falsedad, todas convergiendo artificialmente en la imagen inicial del camionero desaparecido y la sombra incoherente. El geómetra no solo ocultaba su crimen, sino que diseñaba la evidencia que el detective creía haber descubierto por cuenta propia. De este modo, la única vía para romper el ciclo era forzar al geómetra a mantener su ilusión de manera insostenible. Elías razonó que para asegurar que el grifo óptico físico permaneciera indetectable y que la esteganografía de tráfico se mantuviera activa, el antagonista debía enviar periódicamente un pulso de mantenimiento, una breve y cifrada ráfaga de datos para confirmar el estado de la derivación. Este pulso, aunque minúsculo, no podía ser completamente anonimizado, ya que requería una dirección de retorno confirmada. Elías centró el rastreo en la búsqueda de esta señal breve, no buscando el tráfico de robo, sino la respiración controlada del arquitecto del engaño, el sutil tic de la máquina de mentiras que delataría su verdadera ubicación.
El rastreo ahora se enfocaba en la interrupción de ese patrón cíclico, la única evidencia de actividad que el geómetra no podía permitirse suprimir por completo. No obstante el enfoque técnico en la búsqueda del pulso de mantenimiento digital, Elías comprendió que la vulnerabilidad más crítica en el entramado del geómetra no residía en el hardware ni en el software, sino en la frágil psique humana. Para asegurar la instalación del grifo óptico en el empalme subterráneo, el antagonista debió haber cooptado a algún técnico de la compañía subcontratada responsable del mantenimiento de infraestructura civil. Esta persona no operaba en el nivel de inteligencia corporativa, sino en el gris ámbito de la utilidad pública, un eslabón débil y a menudo pasado por alto en la cadena de seguridad. La pureza de la extracción de datos dependía paradójicamente de la impureza de la coacción o el soborno ejercida sobre un individuo que no poseía conciencia del alcance catastrófico de sus acciones. Profundizando en la psicología del acceso, se hizo evidente que el geómetra no utilizó amenazas frontales o sumas exorbitantes, tácticas que generan traidores inestables. Por el contrario, empleó una técnica de engaño compartimentado. El técnico de infraestructura creía estar participando en un ejercicio de simulación de contingencia, un protocolo ultrasecreto para probar la redundancia de la red municipal ante fallas críticas. Se le instruyó meramente instalar un sensor de monitoreo no invasivo, que era en realidad el grifo óptico, bajo la promesa de una bonificación substancial y el prestigio de manejar una operación de alta confidencialidad. De esta forma, el técnico podía pasar la prueba del polígrafo con facilidad, pues genuinamente ignoraba la dimensión criminal de su participación. Elías se enfrentaba a un adversario que entendía la maleabilidad de la moralidad ordinaria bajo el velo de la burocracia y el secreto. Además de la ingeniería social de bajo nivel, el geómetra exhibía una dependencia obsesiva en la anticipación forense. Su verdadera genialidad no era el ocultamiento, sino la capacidad de proyectar el espejismo post facto. Este concepto implicaba que el atacante, habiendo modelado la capacidad deductiva de Elías, sembraba errores calculados para crear una falsa sensación de progreso en la investigación. Cada pista resuelta por la policía era de hecho una cortina de humo fabricada con exactitud temporal. El geómetra utilizaba el retraso inherente en la burocracia y el procesamiento de pruebas como una ventana de seguridad, sabiendo exactamente cuándo Elías descubriría la próxima verdad y asegurándose de que esa verdad fuese solo un reflejo distorsionado. En consecuencia, la estrategia de Elías se transformó de la detección pasiva a la provocación activa. Para desenmascarar la ubicación real de el geómetra, debía introducir una variable que el antagonista no pudiera haber previsto en su modelo de predicción, obligándolo a reaccionar instintivamente. La estratagema consistía en manipular el payload signature de paquetes de datos inocuos que pasaban por el grifo óptico. Elías instruyó a su equipo para que insertara un patrón de ruido deliberadamente anómalo, un tipo de error de codificación que, aunque inofensivo para la transmisión, imitaría el inicio de una contraincursión hostil en la red. Si el geómetra estaba monitoreando activamente el tráfico duplicado, este pulso de ruido lo obligaría a enviar una ráfaga de datos de contramedida inmediata, un patrón distinto al simple pulso de mantenimiento, exponiendo así la latencia de su nodo de control principal en Múnich. Finalmente, este enfrentamiento trascendía la simple captura de un ladrón de datos. Era una carrera contra el tiempo para rescatar la integridad del sistema de justicia. Si el geómetra lograba mantener la ilusión de la simulación de contingencia, el técnico cooptado sería liberado de toda sospecha y la evidencia humana del compromiso físico se desvanecería.
La revelación no solo debía ser técnica, sino cronológica y psicológica, probando que el evento de auxilio en el desierto, la sombra incoherente y el camionero desaparecido eran solo elementos escenográficos en una obra maestra de desorientación, cuyo verdadero objetivo era la anulación total de la capacidad de respuesta legal, dejando a la verdad tan nebulosa como el rastro de un sueño olvidado. La seguridad perimetral que protegía las operaciones del geómetra no se constreñía únicamente a las fronteras lógicas de la red. Por el contrario, se extendía al blindaje físico circundante a su nodo de comando. El análisis avanzado de inteligencia, enfocado ahora en el entorno de la celda de Múnich, reveló que, a pesar de su fachada inocua, la instalación operaba dentro de un estricto protocolo de silencio de radiofrecuencia. Elías detectó la presencia de una jaula de Faraday de diseño militar, implementada no solo para bloquear incursiones externas, sino principalmente para sofocar las emanaciones electromagnéticas residuales de los equipos internos, impidiendo así cualquier posibilidad de interceptación pasiva de inteligencia lateral. Sin embargo, esta hiperprotección, concebida para la perfección, delineaba una vulnerabilidad inesperada. Un aislamiento electromagnético tan total demandaba un riguroso mantenimiento térmico y puntos de desfogue controlados. La concentración de energía requerida para manipular la cronología y mantener el tráfico esteganográfico generaba un calor residual considerable. Elías se enfocó entonces en los patrones de consumo eléctrico, detectando un pico de energía inusual asociado a un sistema de enfriamiento criogénico de alta eficiencia, indispensable para el hardware de procesamiento cuántico que se sospechaba que el geómetra utilizaba para sus cifrados. Este rastro térmico, aunque codificado en la infraestructura de la ciudad, se convertía en el nuevo índice delator, una especie de sombra infrarroja que revelaba la intensidad de su operación. De esta manera, Elías desestimó la inyección de ruido digital pura y simple, la cual el geómetra habría neutralizado fácilmente. Para coaccionar una reacción verificable en tiempo real, concibió la estrategia de la táctica del eco inverso. Esta maniobra implicaba la colocación remota, en los límites exteriores del recinto alemán, de un generador de microondas miniaturizado. El dispositivo no buscaba deshabilitar el nodo, sino emitir una señal de bajo nivel, calibrada milimétricamente para simular la firma espectral de un ataque conocido de interrupción de cifrado, haciendo creer al geómetra que su blindaje había sido vulnerado y que una intrusión de fuerza bruta estaba en curso. La esencia de la provocación residía en la velocidad de la respuesta del adversario. Si la reacción se automatizaba por completo, confirmaría la naturaleza algorítmica y fría del geómetra. Por el contrario, si la contramedida incluía una variación manual en el ciclo de enfriamiento o una súbita intensificación de la ventilación para compensar el supuesto sobrecalentamiento inducido por el falso ataque, ello delataría la presencia de un operador humano activo, vulnerable al pánico y a la toma de decisiones impulsivas. Elías apuntaba al punto de inflexión psicológico, esperando que el geómetra, confiado en su infalibilidad técnica, cometiera un error físico en el manejo de su entorno operativo, revelando así la ventana de oportunidad para una intercepción física. Adentrándose en el plano del financiamiento, se descubrió la vasta logística del engaño, incluidos los costos del hardware de proyección y la compleja ruta de exfiltración. Estas operaciones no se solventaban mediante transferencias bancarias convencionales rastreables. Por el contrario, las transacciones se orquestaban exclusivamente a través de una red privada de liquidación de activos, astutamente disfrazada como un fondo de inversión de capital de riesgo fantasma.
Los pagos a los subcontratistas y proveedores se enmascaraban mediante contratos de futuros complejos, utilizando tokens criptográficos ligados a organizaciones autónomas descentralizadas, DAOs, que se programaban para autodestruirse lógicamente al completarse la función, aniquilando el rastro de la fuente de los fondos inmediatamente después de la ejecución del servicio. El geómetra había conseguido que el flujo monetario se comportara como una entidad incorpórea. Por lo tanto, cada sistema de seguridad, ya fuese físico, digital o financiero, implementado por el geómetra, operaba bajo el principio de la autoanulación del rastro. La única constante en su estrategia era la negación activa de la realidad, obligando a Elías a luchar no solo contra el crimen, sino contra la ausencia programada de cualquier evidencia sólida. El desafío final radicaba en aprovechar la única debilidad que la perfección no puede evitar, el consumo de energía y la necesidad de evacuar el calor, el único rastro físico inmutable que la jaula de Faraday no podía absorber. Elías preparó la inyección del pulso de eco inverso, listo para presenciar cómo el arquitecto de las sombras térmicas se vería obligado a salir de su escondite, aunque solo fuese por un instante, para ajustar los controles de ventilación. Al entrelazar estos hilos de engaño, la investigación trascendió su origen en el árido paisaje del norte. Lo que inicialmente se presentó como una perturbación geométrica, una traición a la física elemental, se reveló como la punta de lanza de un proyecto mucho más ambicioso, diseñado para socavar la propia fe en la evidencia tangible. La anomalía lumínica, aquella sombra discordante que desafió la luz constante de la madrugada, no era el error de un improvisador, sino la firma de un estratega que operaba con precisión nanoscópica, utilizando la espectacularidad del engaño visual para desviar la mirada de la intrusión silenciosa en la matriz estructural del valor corporativo. El caso se desplazó desde la búsqueda del cuerpo físico, presa de la desesperación, hacia la decodificación de la intención, un ejercicio mental donde cada pista encontrada era, por diseño, una trampa calculada para satisfacer el apetito deductivo del investigador, llevándolo a conclusiones prefabricadas. Bajo la luz de estas revelaciones, el adversario demostró un dominio no solo sobre la perspectiva, sino sobre la secuencia causal. La meticulosidad con que se sembraron las desviaciones cronológicas transformó la tarea forense en un esfuerzo cíclico y estéril. Una lucha contra un reloj interno que marcaba un tiempo que nunca había existido. Cada avance técnico, cada descubrimiento de la esteganografía de tráfico o la cooptación de la infraestructura civil venía acompañado de una nueva capa de abstracción, obligando a reevaluar la propia línea de tiempo de los hechos. Esta guerra de desgaste psicológico, donde la consistencia era una ilusión cuidadosamente gestionada, buscaba el agotamiento de la metodología, haciendo que la verdad se sintiera tan escurridiza como el rastro de un sueño olvidado. La única constante en el caos era la negación activa de la realidad verificable, forzando a Elías a operar en un terreno donde la única certeza era la falsedad programada. Consideremos la convergencia de los factores. La evasión de la detección física se complementó con la autodisolución de los flujos financieros, asegurando que el éxito de la operación se tradujera simultáneamente en la anulación de cualquier rastro forense o monetario. Las infraestructuras civiles, ajenas a la seguridad corporativa, se volvieron cómplices silenciosos, mientras que los mecanismos de pago se diseñaron para desaparecer lógicamente, haciendo que cada vector de ataque se anulara a sí mismo tras su uso. El rastro se desvanecía tan pronto como se formaba, dejando un vacío total detrás de la acción.
Este proyecto totalitario en su alcance convirtió a la ley y sus procesos en meras variables predictivas en la ecuación de riesgo del antagonista, un teatro de espejismos concebido para garantizar su inmunidad absoluta. Sin embargo, en el pináculo de la perfección técnica y el aislamiento absoluto, incluso el maestro del engaño debe rendir tributo a la física inmutable. La intensidad de su operación, blindada contra la intercepción electromagnética y la vigilancia digital, generaba una única sombra inevitable: el rastro térmico. El calor residual de su arrogancia tecnológica, la energía consumida para mantener la ilusión de la sincronía y la seguridad, se convirtió en el único punto de contacto irrefutable, una verdad inscrita en la ley de la entropía que ninguna programación o manipulación óptica podía suprimir. La vulnerabilidad residía en la necesidad de disipar esa energía, obligando al sistema a interactuar con el mundo físico a través de sus salidas de enfriamiento. A medida que la madeja se desenreda, la estrategia final se perfila con claridad incisiva. Elías ya no persigue la mentira visible, sino la consistencia del consumo. La contramedida ya no apunta a la lógica fracturada del geómetra, sino a su instinto de autoconservación, a la necesidad impostergable de proteger el hardware que le da poder. El pulso de provocación no busca deshabilitar, sino engañar al sistema de seguridad más sensible del adversario, aquel que vigila su propia supervivencia física, forzando una reacción humana bajo la presión de un colapso simulado. Reflexionando sobre este periplo de deducción y engaño, se entiende que la cacería dejó de ser una búsqueda de culpables para convertirse en un duelo de voluntades, una prueba de fuego sobre la coherencia del universo. Hemos cruzado el umbral de lo inverosímil. La verdad, aunque manipulada y disfrazada, aguarda su momento de resurrección, forzada a la luz por la única presión que el artificio no pudo absorber. Elías se prepara para la única confrontación que puede librarse con éxito contra un adversario que vive en el vacío del engaño. Una batalla donde la inercia del calor es el arma final contra el frío cálculo de la mentira.